Muy bien, buenas noches a todas, buenas noches a todas. Soy Mariela Casas, responsable de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. En nombre de nuestra institución, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad donde nuestros docentes, expertos, invitados abordarán un tema crucial, que es la gestión pública 5.0, personas, liderazgo y tecnología 5.0 en el centro del Estado. Para profundizar y brindar muchos más detalles sobre este importante tema, esta presentación estará a cargo de los siguientes ponentes. Eber Kuzma, coordinador académico de nuestro programa de especialización en gestión pública de la Escuela de Gobierno de la PUC. Se desempeñó como secretario de gestión pública en PCM y como miembro del Consejo Directivo de Servir, destacando en reformas para fortalecer el centro del gobierno en el Perú. Actualmente es asesor y coordinador del hub portuario en Chancay en la Autoridad Nacional de Infraestructura. Asimismo, nos acompaña el profesor Cristian León, docente también del programa de especialización en gestión pública. Cuenta con amplia experiencia en gestión y dirección pública en la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Se ha desempeñado como gerente de desarrollo de capacidades durante el 2011 al 2017 y gerente de desarrollo del sistema de recursos humanos en el periodo del 2021 al 2023. También ha sido gerente central de capital humano de la Contraloría General de la República. Y también ha sido director de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente y del Ministerio del Interior. Actualmente el profesor León es consultor independiente. Finalmente tenemos una invitada especial, Maruska Shokovar. Actualmente es consultora en transformación digital para la Unión Internacional de Comunicaciones, organismo de Naciones Unidas, especializados en transformación digital a nivel global. Asimismo, es consejera en inclusión y ética en la inteligencia artificial para Generativa LATAM y presidenta del Comité de Economía Digital para la Cámara de Comercio Internacional. Ya sin más preámbulos, le voy a dar pase al profesor Eber Kuzma para poder iniciar con este interesante conversatorio. Buenas noches, profesor Kuzma. Buenas noches, Mariela. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos y todas que nos acompañan esta tarde-noche en este conversatorio que está organizando la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas con motivo de su programa de especialización en gestión pública. El tema que nos convoca hoy creo que es un tema interesante. Contamos también con la presencia de dos destacados profesionales que tienen ambos experiencia amplia en las materias que vamos a desarrollar el día de hoy. La temática que hemos planteado es sobre gestión pública 5.0. Vamos a hablar de tres aspectos importantes del quehacer de la administración pública que tiene que ver con personas, con liderazgo y con tecnologías. ¿Sí? Cómo estos tres aspectos tienen una incidencia directa en el sector público. Entonces, en esa línea, antes de dar pase al desarrollo que van a tener cada uno de nuestros invitados, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a formular dos preguntas a cada uno de ellos. La primera pregunta va a tener una duración de 8 minutos que puedan, digamos, desarrollar en el marco de su experiencia y una segunda pregunta que tiene que ver con reformas que va a ser, digamos, 4 minutos. Yo en esa línea vamos contextualizando entonces por qué la Escuela de Gobierno ha planteado estos temas tan importantes. Si nosotros analizamos el quehacer de la administración pública, creo que podríamos hablar de estructura, de niveles de gobierno, de poderes del Estado, de instrumentos, de herramientas, metodologías, normas, políticas públicas, etcétera, etcétera. No obstante, debemos entender que todo ese conjunto de acciones que desarrolla el Estado lo hacen personas dentro del Estado, que trabajan con vocación de servicio para otras personas, que es el ciudadano. Entonces, en esta oportunidad quisiéramos mirar cómo es que debiera ser el desempeño de ese conjunto de personas que hacen el servicio público. Entonces, ¿por qué es importante y relevante desarrollar y tener conocimientos sobre algunos aspectos vinculados con innovación que se exige ahora, digamos, según la tendencia internacional en materia de los recursos humanos? ¿Qué tan importante es cambiar esas lógicas? ¿Cómo vamos a un tema disruptivo de cómo vemos en otros países la forma como se vienen gestionando los recursos humanos? Si nosotros hacemos un análisis de la forma como vienen desenvolviéndose los gobiernos,
vemos que hemos sido muy marcados todavía a esta altura que hablamos de tecnología y transformación digital con el modelo burocrático. Es decir, nos sigue gobernando los reglamentos, los procedimientos y el status quo. Es decir, el servidor público tradicional viene pensando la solución de los problemas públicos en algo que está preestablecido. Todavía no comprende algo que es básico, de que los procedimientos, las regulaciones, las políticas se debieran adaptar a una realidad. ¿Sí? A una realidad que permita generar capacidades que permitan resolver aquellas situaciones problemáticas que afectan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces aquí pasa por un cambio cultural que seguramente lo va a saber explicar el profesor Cristian. ¿Sí? ¿Cómo generamos un cambio cultural en los servidores públicos para que tengan esas habilidades y esa determinación para poder innovar? Lo que siempre escuchamos, salir de la caja. Salir de la caja implica no tomar decisiones en lo que está escrito, sino que pensemos soluciones distintas frente a problemas que cada vez son más complejos. Entonces, eso pasa por un mejor desarrollo de las capacidades y cómo hacemos incidencia, por ejemplo, desde la academia, capacitándonos para generar esos cambios en los servidores públicos que el Perú hoy necesita. Porque son las personas finalmente las que toman las decisiones, independientemente del puesto, desde el presidente o presidenta de la República, los ministros, los directivos, los especialistas, los coordinadores, los locadores de servicios, que también entendemos que hacen, digamos, una labor para el Estado. La pregunta es, ¿cómo se está concibiendo el servicio público cuando las personas forman parte del sector público? Entonces yo creo que esa temática hay que abordarla porque necesitamos, insisto, personas que empiecen a pensar las situaciones, las soluciones en función a ideas que están por encima, digamos, de lo que ya preexiste de manera reglada. Entonces, esa es la parte que vamos a hacer seguramente la pregunta al profesor Cristian para que nos pueda explicar en esa parte. Lo otro es necesitamos que los cursos de acción, el qué se debe hacer dentro del sector público, las políticas públicas, requieren de liderazgos, ¿sí? Requieren de personas que tengan esa visión de país y esa capacidad de influir positivamente en las personas que toman decisiones diariamente en el Estado para poder orientarlas a resolver los problemas que afectan el bienestar de las personas. Entonces, el liderazgo es fundamental dentro de las organizaciones. Y no solamente se requiere que el liderazgo esté por aquellos que tienen ese poder del más alto nivel, sino que los liderazgos tienen que ser intermedios. Tienen que ser inclusive desde la función más mínima que se realiza dentro del Estado en ese escalón que se tiene en el proceso de producción de los bienes, servicios y regulaciones. Entonces, el liderazgo es fundamental para poder sostener reformas, ¿sí? El liderazgo es fundamental para ver más allá de los estadios normales de cómo se piensa el quehacer en la administración pública. Entonces, el liderazgo funciona, por un lado, para ver de qué manera tenemos servidores públicos que tienen esa capacidad de pensar fuera de la caja, pero también ese conjunto de plana directiva que necesitamos para poder sostener reformas. Cómo el liderazgo efectivo hace frente al político para evitar contrarreformas. Cómo se tiene la capacidad de ejercer la función pública en puestos claves para que cuando se tenga que decidir, cuando hay contrarreformas, se tome la determinación correcta. O cuando en el ejercicio de la función, en el marco de las responsabilidades que se tiene, cómo se ejerce un liderazgo para poder cumplir los fines y propósitos que plantea la función pública, que plantea, en este caso, su marco de competencia del rol en el que asume en las diversas entidades que se encuentran en la función pública. Entonces, el liderazgo es crucial si nosotros queremos delimitar, digamos, una ruta clara hacia dónde debe ir y seguir el país. Pero vemos personas, ¿sí? Con ideas claras, con liderazgo genuino dentro de la administración pública, pero también tenemos que ir viendo en qué contexto se va moviendo el mundo, en qué era nos encontramos dentro del quehacer de la administración pública. Sin duda, estamos en la era digital. Si es que el Estado, las administraciones públicas no nos sumamos a esta ola de gobierno digital, pues estamos quedando postergados. Entonces es necesario que las tecnologías digitales que ahora gobiernan el mundo sea parte natural del quehacer de la administración pública. ¿Cuántos beneficios nos trae hacer uso de las tecnologías digitales que ahora abundan, pero que por desconocimiento
o por falta de decisión, porque seguimos pensando en el reglamento, lo que dice el procedimiento, no somos capaces de incorporar una tecnología digital que nos puede hacer ganar mucho tiempo y, digamos, encontrar un Estado que llega oportunamente en sus decisiones para resolver las situaciones problemáticas que afectan el bienestar de las personas. Esa parte seguramente nos sabrá explicar muy bien Maruska Chocobar, que tiene experiencia en materia de gobierno y transformación digital, que tiene la oportunidad, digamos, de trabajar con ella y ha sido, digamos, la que ha impulsado en el Perú cada una de las reformas que hoy se encuentra escrito en ley. Y yo creo que ya no necesitamos más regulación en materia digital, lo que tenemos que entrar es a un espacio de implementación. Entonces, yo pongo este contexto, estimado Cristian, estimada Marushka, digamos, en este contexto de cómo quisiéramos que se desarrolle este conversatorio. Entonces, yo voy a dar un pase a las preguntas y empezaremos por el profesor Cristian León para poder desarrollar esa temática que tiene que ver con su expertise. Entonces, voy a formular la primera pregunta que va a tener un espacio de 8 minutos para que pueda darse, digamos, ese espacio de su explicación y disertación por parte del profesor Cristian. La primera pregunta que voy a hacer al profesor Cristian es la siguiente. Desde tu experiencia en desarrollo de capacidades y conocimientos para mejorar el desempeño de los servidores públicos, ¿qué oportunidades de innovación según las tendencias internacionales consideras, Cristian, que se deben abordar e implementar en el Perú? Correcto. Muy buenas noches con todos y todas. De hecho, en primer lugar, agradecer a la Escuela de Gobierno por la invitación y, por supuesto, no puedo sino expresar mi alegría y satisfacción por compartir este panel con dos colegas de muy reputada trayectoria pública. Hablamos de Marushka Chocobar y, por supuesto, de Ever Kuzma. Y, por supuesto, también mis saludos a todos y a todas que nos acompañan la noche de hoy. A mí me gustaría responder tu pregunta, Ever, a partir de tres dimensiones centrales. ¿Mm? Innovación pública, liderazgo en el Estado y, por supuesto, desarrollo de personas. Y lo haré desde un punto que considero central. Digamos, no hay transformación digital real sin transformación humana. Ese me parece que es un tema sobre el cual podemos conversar. Lo segundo es, ¿qué nos dice la OCDE, no? La OCDE ya ha planteado una agenda sobre habilidades para innovar y para poder conducir este proceso de avance de la tecnología. Y allí ha publicado muy recientemente el informe sobre el informe 2024, lo llama así, sobre 5 tendencias de innovación pública. Una de ellas, la tercera, enfatiza justamente el tema que plantea Sever, es decir, la necesidad de desarrollar las competencias y habilidades de los y las servidores públicos, que es justamente lo que vemos en el programa correspondiente a nuestro programa de gestión, de especialización en gestión pública. En ese marco, la innovación no es solo adoptar herramientas tecnológicas, sino implica nuevos paradigmas y sobre todo nuevas mentalidades. Por supuesto, también implica visión estratégica, como lo has mencionado, liderazgo, orientación a resultados, trabajo en equipo y otras competencias que abordamos en el programa. A partir de esa introducción, quisiera ahora abordar algunos desafíos clave para ir del discurso a la práctica, que es lo que tú proponías. Y ahí quiero entrar con 8 claves, si me permiten, ya se ve la lámina, ¿no? 8 claves para avanzar esa tendencia. Lo primero es aprender haciendo y desde lo cotidiano. Es decir, hay que replantear lo que venimos haciendo, pero sobre todo cómo lo venimos haciendo. A veces invertimos recursos en capacitar directivos en IA. He visto casos de varias entidades que me planteaban, mira, hemos invertido tanto desde el año pasado en cursos de IA, pero nada está cambiando. Y quizá les digo, es que capacitar es muy importante, pero hay que activar de manera previa procesos reales de transformación para conducir el cambio. Y allí la idea de cómo activamos esos procesos reales de transformación es lo que tú has dicho, Ever, hace un momento. ¿Cómo volvemos a lo más básico? ¿Cómo nos aseguramos de que los servidores y servidoras del Estado peruano pongan a las personas, ciudadanos y ciudadanas, en el centro de su trabajo?
y cómo a partir de allí incorporamos en nuestras rutinas diarias el propósito de generar valor público. Esa me parece que es una idea básica, aprender haciendo y desde lo cotidiano, revisar lo que venimos haciendo, cómo lo venimos haciendo y sobre todo poner al ciudadano, a las ciudadanas en el centro de la acción pública en nuestras rutinas diarias. Segundo, es necesario rediseñar los servicios en equipo. Esta idea de aquel que trabaja solo, digamos los galácticos, eso no existe, ¿no? Aquí la figura central es trabajar en equipo. La innovación requiere una visión colaborativa. Y el trabajo en equipo, además de comprender, porque sabemos que coordinar a la interna no es sencillo, es algo complejo, pero ya eso inclusive es insuficiente, es impostergable hacer coordinación y sinergia a la interna de la organización, pero además tenemos que tener una mirada interinstitucional. Es decir, si antes el reto era hacer trabajo en equipo desde la organización, ahora el gran desafío es no solo ello, avanzar hacia afuera, involucrar actores de la sociedad civil, actores públicos, actores privados, entre otros. Lo tercero tiene que ver con que la tecnología y la innovación deben contribuir a la inclusión. Y aquí me parece un elemento fundamental. Nosotros en la DEC, que es esta Dirección de Educación Continua para los docentes, estamos llevando algunos cursos ya de inteligencia artificial y el gran foco en el que nos estamos centrando es cómo hacemos para que todo ese aprendizaje contribuya a la inclusión. Y a la inclusión yo le agregaría, además, a generar valor público. La cuarta le hemos llamado así medio disruptivamente oxígeno y más C, así como hablábamos antes de innovación para el desarrollo, innovación y comunicación. Ahora lo ponemos en términos del oxígeno, respirar ello. Hay que lograr que la innovación sea parte del clima laboral. Tiene que estar en la agenda diaria. La innovación no puede ser una dimensión aislada. El equipo debe respirar innovación en el clima, es decir, oxígeno y más C. Quinta, oportunidad para mejorar la confianza ciudadana. Marca, en verdad vivimos en un contexto de baja confianza y de alta desigualdad. Por ello, la innovación constituye una ventana de oportunidad para reconstruir la confianza de la ciudadanía en el Estado. Sexto, este proceso requiere respaldo institucional y, por supuesto, liderazgo activo. Moore, que es un teórico, digamos, importante, que agregó este concepto del valor público y el triángulo de Moore, que es un tema que se ve en la parte que corresponde al profesor Kuzma, justamente habla de esta necesidad de que en el triángulo se comprenda la importancia de el respaldo político. El proceso requiere no solamente ya respaldo político, que no es menor, pero además requiere dirección estratégica, hacia dónde va la innovación, hacia dónde va la incorporación de la tecnología. Y ese apoyo político debe ser activo y sostenido. Séptimo, necesitamos normas habilitantes que permitan aprender del error. Hay que institucionalizar y valorar el proceso de aprendizaje. El cambio ya llegó y claro, si de pronto nuestro OSI, con el respeto, nos empieza a penalizar el error y nos abren procesos disciplinarios y encima un PAS, ¿no? Ya eso se complica. Entonces, creo que es importante comprender que el proceso supone valorar el proceso de aprendizaje y en ese marco no cabe la penalización del error. Debe ser concebido como un proceso interno permanentemente de mejora. Y finalmente, la número 8 para ceñirme al tiempo que nos ha dado el doctor Kuzma, el cambio, digamos, no está en la nube, empieza en las personas. ¿Cómo nos adaptamos al cambio? ¿Cómo aprovechamos nuestras capacidades de la mejor manera posible? El Papa Francisco, a quien todos recordamos de una manera siempre agradecida, el Papa Francisco tiene una frase, bueno, de las varias que introdujo, me gusta una en particular que dice, no vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época. Y a ese cambio
es al que nosotros y nosotras debemos sumar. Lo que hacemos en la escuela, en este programa, es justamente inyectar, hacer este agente de cambio. ¿De qué manera? De lo que hemos venido haciendo, es decir, esta lógica de pasar del así lo he hecho siempre a puedo aportar para hacerlo distinto. O mejor aún, haciéndolo de esta manera en la que personalmente he aportado, la organización en la que trabajo brinda más y mejores servicios a la ciudadanía. Porque cuando las personas se involucran, los algoritmos cobran sentido. Gracias, Eder. Gracias, Cristian. Bien, creo que el abordaje ha sido con una mirada, se nota, se explicita el tema de la innovación tan fundamental que seguramente yo tengo anotado acá para hacer un resumen de las ideas clave que he podido anotar de la disertación, de esta primera pregunta, Cristian. Voy a hacer una segunda pregunta que ahí vamos a tener máximo 4 minutos que tiene que ver ya, digamos, de lo que se piensa a futuro. Entonces, la pregunta es la siguiente, Cristian. ¿Consideras que se requieren hacer reformas normativas y organizacionales para abordar la innovación centrada en las personas en el Perú? ¿O más bien es un tema de decisión para pasar del discurso a la acción? Coméntanos. Sí, bueno, tú hace un momento destacabas que Marushka, que nos acompaña en la noche de hoy, hizo un trabajo muy interesante y, cuando condujo la secretaría. De hecho, yo a Maruja la conozco desde que estaba en Pronavec, sino antes, hace varios años cuando dirigía Pronavec. Y ese compromiso personal, ético, en la dirección que ella siempre ha, digamos, liderado, conducido, me ha parecido fundamental. En síntesis, yo creo, como tú lo comentabas al inicio en la introducción, Eder, ya tenemos los marcos, ya con lo que se tiene se puede avanzar. Cuando hablaba en el primer bullet, avanzar desde lo cotidiano, ¿no? Es importante que respiremos ese oxígeno innovador de la tecnología y vayamos haciendo cambios con lo que tenemos. Y es importante porque lo que nos dice este documento de OCDE es que a veces las agencias se proponen cambios estructurales, no los van a terminar, porque hay un desafío que va en paralelo, que tiene que ver con la rotación, un poco los modelos, cómo nos conducimos en los cambios en el Estado peruano. Por eso es que es importante con lo que tenemos empezar. Ir, como tú decías, del marco teórico a la aplicación. Creo que ya hay bastante experiencia, inclusive en Perú hay experiencias muy interesantes, seguramente Maluska nos va a hablar algo de ello. En este documento que he comentado de OCDE 2024 sobre tecnología e innovación, hay experiencias de El Salvador, de Brasil, de Colombia, de Chile, en procesos que se pueden hacer de manera muy aplicativa. El día de ayer, permítame hacer una referencia a un programa dominical. Además, el título era muy subjetivo, muy sugestivo, ¿no? El reportaje se llamaba El ataque de los drones, ¿no? El ataque de los drones. Y miren ustedes, ¿no? Con el uso de los drones, tenían una plataforma integrada que con solo 4 drones estaba teniendo experiencias muy interesantes para combatir la inseguridad en el distrito de San Borja. ¿Cuánto costó ello? La verdad que muy caro no es. Esto es replicable, pero por supuesto que es replicable. Naturalmente, requieres convocar a las personas que escuchábamos ayer a expertos en temas de aviación y cómo conducían a los drones. Y era bien interesante porque los ladrones, en algunos casos, los agarraban en flagrancia, digamos, y querían huir y el dron los seguía, ¿no? Entonces el ladrón levantaba para mirar porque lo iluminaba y ¡plap! Tenías el rostro absolutamente fotografiado y lo podías trabajar con inteligencia artificial para identificar por dónde, o sea, de eso se trata. No hay que inventar la pólvora. Los colombianos dicen, no hay que inventar el agua tibia. Ya está. Hay que poner en práctica aquello que ha tenido buen resultado, los marcos no lo permiten y sobre todo otra vez poner a las personas en el centro de la acción pública, como nos dice la teoría de modernización de la gestión pública. Gracias, Eder. Gracias, gracias, Cristian. Entonces, digamos, por la respuesta que nos ha comentado el profesor Cristian, creo que no queda duda de que no necesitamos marcos regulatorios, ¿cierto? Lo que sí necesitamos es ir del discurso a la acción. Bien, entonces, gracias, profesor Cristian, digamos, por este abordaje desde una mirada, sin duda, de la innovación tan necesaria y debe ser parte de la cultura organizacional en el quehacer público. Doy pase entonces ahora con las preguntas a Marushka.
para que nos pueda responder dos preguntas. La misma dinámica, Marushka, 8 minutos para la primera y 4 para la segunda. Entonces vamos con la primera pregunta. Desde tu experiencia en gobierno y transformación digital, ¿qué oportunidades y desafíos en esta materia consideras que enfrenta el Estado peruano? Muchas gracias, Ever. Un honor también estar contigo y con Cristian aquí en esta conversación y bueno, con todas las personas que nos están escuchando. Muy contenta además de poder seguir compartiendo la misma mística, ¿no? Cómo logramos transformar el Estado para realmente generar un genuino servicio público y que parta esto también desde los propios funcionarios, servidoras y servidores públicos a nivel nacional. Bueno, a ver, tenemos infinidad de oportunidades y también infinidad de desafíos. Me gustaría partir de aquello que acaba de comentar Cristian respecto a la confianza. Yo voy a abordar 5 temas. La confianza, cómo impulsamos el talento, cómo logramos o pensamos en una infraestructura pública, digital, público y privada que pueda avanzar en esta mirada de ejecución, ¿no? Porque el marco normativo está estructurado. ¿Cómo miramos el impacto y ahí las inteligencias artificiales y todo aquello que está viniendo en cuanto a tecnología es clave y no hay una sola persona hoy en el mundo que debería estar fuera de ese nivel de avance, ¿no? Tanto los que tenemos conectividad como aquellos que hoy todavía son una deuda pendiente de muchos gobiernos a nivel mundial. Y finalmente, una mirada de protección. ¿Cómo logramos que nadie se quede atrás? Y cómo logramos que podamos también enfrentar los desafíos que hoy involucra la transformación digital y en general los temas de tecnología. Entonces, primero abordando la confianza. A ver, como bien ha comentado Cristian, necesitamos reconstruir esa confianza de la ciudadanía con el Estado. Y la confianza que parte por la cosa más simple como el cumplimiento de los tiempos, hasta no de los tiempos de trámites o efectivamente tener una eficiencia en la ejecución de los trámites. Recordemos que el trámite es aquello que nos conecta, ¿no? O sea, el Estado está en los momentos más importantes de la vida de las personas y es precisamente el trámite, el punto, ¿no? El cable a tierra que hace que nos conectemos con el Estado, con las instituciones en general. Entonces, de la cosa más sencilla como la confianza en el trámite hasta el tema más complejo como la protección de mis datos, la gestión de la seguridad digital y que las interacciones digitales sean, ¿no? Yo recuerdo cuando conversábamos contigo, Ever, para pensar en este marco de confianza digital, decíamos, es cierto, ¿no? Hoy, y estábamos hablando del 2020, ¿no? Y decíamos, hoy, y era en ese momento, tenemos, alguien puede falsificar nuestros datos, enviar un phishing o enviar alguna, ¿no? Alguna suplantación. Bueno, eso hoy es exponencial y es mucho más complejo de preservar que antes. Entonces, primero la confianza. Y para eso, toda persona que trabaja en el Estado o en cualquier organización pública o privada, en realidad necesita tener el mínimo conocimiento de lo que involucra la confianza digital. ¿Cuáles son los riesgos? Muy sencillo, no hay necesidad de entrar en temas tan técnicos. ¿Y cómo puedo yo protegerme? Entonces, recuperamos esa confianza también generando confianza en el entorno digital. El segundo gran tema es cómo fortalecemos el talento de las personas, no sea construyendo también lo que ha comentado Cristian hoy, o sea, hoy lo que nosotros hablamos en este momento, mañana quedó desfasado. Hace poco hubo una semana, se hizo un análisis muy interesante alrededor de, en una semana, cómo la inteligencia artificial generativa avanzó tan rápido Google sacó la traducción simultánea en reuniones de Meet, se hicieron unas pruebas para que los modelos de lenguaje natural resolvieran un examen que es el examen más importante y más difícil de resolver por la humanidad. Y el 2022, estos modelos de lenguaje natural habían resuelto solo el 8% de este examen. Este año, hace unas pocas semanas, ha resuelto el 20%. Y la reflexión es, cuando resuelve el 100% no hay nada más que preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos fortalecer nuestro propio talento para que toda esa legión de algoritmos, ¿no? De robots, imaginémonos un gran data center lleno de genios a nuestro propio servicio, se pongan a nuestro propio servicio, en el caso particular del sector público, para transformar el servicio público en favor de las personas, ¿no? Entonces, el talento comienza no, el fortalecimiento del talento comienza por nosotros y comienza también por tomar la decisión de dónde yo quiero seguir esta carrera, ¿no? Dónde voy a continuar fortaleciendo mis propios conocimientos de la práctica con lo último en tendencias que hay y cómo yo gestiono el sector donde me encuentro en el lado del Estado.
Tercero, el pensar en infraestructura. Así como hemos comentado, como bien han comentado tanto tú, Ever, como tú, Cristian, el Perú tiene un marco regulatorio sólido. Probablemente, y ahí básicamente para comentarles la experiencia en la que vengo trabajando hace poco, ¿no? Comparto este conocimiento que hemos desarrollado en el Perú junto con personas de Estonia, con personas de la India, que ven al Perú con un marco regulatorio importante, interesante, que ha costado ¿no? el compromiso de muchas personas y de entidades públicas en general. Entonces, marco regulatorio tenemos. Probablemente faltarán algunas guías, algunas directivas, pero más, casi todo está escrito. Inclusive, el Perú fue el primer país en el mundo que tuvo una ley de inteligencia artificial. Eso no es menor, es el primer país en el mundo. O sea, estamos hablando de después de varios meses salió el reglamento de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces, ahora necesitamos ir a la construcción de una infraestructura que hoy se denomina infraestructura pública digital, que garantice la interoperabilidad público-privada, que esto sea seguro y que esto sea abierto. Necesito saber, si yo no soy de la oficina de tecnología, necesito saber estos temas, necesito saber. No la parte de tecnología propiamente dicha técnica, sino para qué sirve una infraestructura pública digital, cómo construyo una identidad única para conectar a las personas con los servicios públicos una sola vez, cómo puedo tener esta trazabilidad de los actos públicos de las personas para poder simplificar, resumir, llegar de manera mucho más eficiente a cualquier rincón del Perú. Según los datos de la OCDE, los países que han avanzado en infraestructuras públicas digitales, es decir, infraestructuras que se comparten, público-privado, descentralizadas, ¿no? A nivel nacional, distribuidas y que sean con inversiones más inteligentes, es decir, no cada entidad comprando su data center, sino pensando en un gran data center del Estado, que de hecho el decreto de urgencia 007 contempla ese gran data center del Estado, que sea distribuido, que sea tanto a nivel de tierra, ¿no? Como servidores en la nube, en fin. Pensar en una infraestructura que sea compartida, que permita construir estos pasos para que nadie en todo el Perú se quede atrás, ¿no? Cuarto, creo que podríamos hablar ya de cómo esto impacta a las personas, ¿no? A ver, los servicios, hoy estoy segura, eso espero, confío, que el próximo gobierno, ¿no? O sea, el compromiso del próximo gobierno sea cerrar definitivamente la brecha digital. Y subrayo definitivamente porque hoy, en plena evolución de la inteligencia artificial, no es posible que haya personas que no estén conectadas a Internet. No, o sea, estamos negando un derecho humano, un derecho básico. Entonces, espero que los próximos planes de gobierno contemplen este cierre de brechas y cómo podemos poner al día a estas personas respecto a las últimas tecnologías que existen, ¿no? Entonces, el impacto es clave. Hubo personas en la pandemia que pudieron recibir, vender, comprar por Internet sin necesidad de haber llevado un curso por Internet, ¿no? Pero que pudimos de alguna manera, creo yo, mitigar el dolor que vivimos en la pandemia por el uso de tecnología y aprender a vender, a comprar por internet, pagos digitales. Hoy es un caso de referencia a nivel internacional los pagos digitales en el país, ¿no? Entonces, ese es el impacto. Y finalmente, la mirada de la protección. No olvidemos que existen una serie de beneficios y oportunidades, pero también existen desafíos. El entorno digital tiene desafíos, hoy más complejos que antes. Evitar sesgos algorítmicos, ¿no? En la inteligencia artificial, es decir, sesgos étnicos, sesgos de género, sesgos culturales. Es nuestra tarea también porque nosotros usamos estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa y podríamos ir corrigiendo los sesgos en una especie de activismo digital ciudadano que permita que hagamos un push a estos modelos y que comiencen a reconocer nuestra diversidad cultural, étnica, etcétera, ¿no? Y segundo, tanto los sesgos algorítmicos son un riesgo y son un tema vigente como la protección de niños, niñas y adolescentes en Internet, porque hoy con una foto, un audio, un video que alguien pueda subir en Internet es muy sencillo suplantar identidades y afectar a las personas en mayor condición de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes en general, y personas que hoy podrían no estar teniendo este nivel de conocimiento para protegerse en Internet, ¿no? Entonces, recuperar la confianza, fortalecer el talento, pensar en una infraestructura pública digital, mirar el impacto que esto tiene en la vida de las personas y finalmente pensar siempre en las poblaciones vulnerables para poder incluir a todos en este camino. Esto te podría comentar, Ever.
Gracias, gracias, Manush, que he tomado nota, digamos, para hacer un resumen de todo lo que nos comentas y seguidamente, para ir con los tiempos, te voy a formular una segunda pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas reformas que se deben realizar en materia digital para mejorar la gestión pública en el Perú? Bien, como bien comentamos previamente, creo que el marco regulatorio está dado. ¿Cuál es el paso que nos falta, además de la construcción de las infraestructuras, el despliegue de tecnología? Creo que es algo simple, Ever, y nos hemos demorado más o menos unos 2 años y medio en aprobar este tema, si es que no más, en ejecutar la Política Nacional de Transformación Digital. Fin. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay mucha inversión de tiempo, compromiso de la gente. Se hicieron consultas a nivel nacional, en comunidades nativas amazónicas, en personas que tenían conectividad, personas que no tenían conectividad, funcionarios públicos, ¿no? De Lima, de provincias. En realidad hay un compromiso que está tácito de poder garantizar el cumplimiento de esos 6 objetivos prioritarios, ¿no? El número uno, que es garantizar la conectividad para todas las personas. El número dos, impulsar la economía digital, es decir, cómo lo digital me lleva dinero efectivo todos los días a mi casa, cómo yo puedo beneficiarme de lo digital en mi comunidad, en mi familia. El tercero, de transformación digital del Estado. El cuarto, el talento digital que hemos estado conversando, haciendo énfasis en poblaciones vulnerables y sobre todo la participación de mujeres en tecnología. El quinto, que tiene que ver con confianza digital, cómo garantizas ese uso ético de las tecnologías digitales para poder garantizar la confianza de las personas en el mundo digital. Y finalmente, el objetivo prioritario de innovación, que tiene que ver con abrir espacios de innovación ciudadana, de innovación social, de innovación abierta, y también el uso de nuevas tecnologías, y que hoy es vigente la inteligencia artificial, pero tenemos en general nuevas tecnologías que vienen al servicio y que se pueden poner al servicio de las personas. Eso te podría comentar, Eder. Bien, yo les agradezco, digamos, por esta exposición clara y precisa. Nada más yo voy a hacer un resumen, considerando que estamos hablando de personas y liderazgo y de la importancia de las tecnologías digitales y la transformación digital, en efecto, para poder mejorar el servicio público o la función pública. A ver. Tomando en cuenta lo que nos ha señalado el profesor Cristian, en efecto me ha gustado esta parte, sí, ahí sí creo que coincidimos porque finalmente todo lo que se hace en la administración pública son un conjunto de medios, pero que tienen una ratio, una finalidad que no es otra cosa que orientar, en este caso, a garantizar los derechos fundamentales de las personas. Es decir, las regulaciones, los servicios tienen esa orientación para que a través de ellos podamos resolver esas situaciones problemáticas que afectan el bienestar del ciudadano. Entonces, en esa línea también están las regulaciones, están los instrumentos, la metodología, son eso, son medios. Pero me ha gustado esta parte que dijo el profesor Cristian, no hay transformación digital sin transformación de las personas. Yo creo que eso es clave. Creo que las personas son la esencia dentro de cualquier organización, sea público o sea privada. Pero sí veo que hay por allí todavía, digamos, me ha gustado la forma como se ha abordado y por eso lo decía en antes, desde esta mirada de la innovación. Entonces, veo ahí diseño de servicios en equipo con esa mirada interinstitucional. Es decir, ¿desde cuándo empezamos a entender que ese pensamiento de isla es solamente para saber quién es responsable de llevar adelante las políticas? Para eso es lo importante de individualizar las competencias y funciones. Pero en modo implementación, considerando que los problemas públicos son multicausales, siempre, siempre su solución implica una interacción permanente con un conjunto de entidades de los tres niveles de gobierno, que involucra también al sector privado y a la sociedad civil. Creo que esa mirada sistémica que nos trata de aportar la cadena de valor público no está calando de forma rápida en el sector público. Parece que a veces cuesta que el sentido común se imponga dentro de las administraciones públicas. Y yo creo que lo señalado por el profesor Cristian es necesario. Que entendamos por buena vez que no hay un solo problema en el Estado que no se resuelva desde una lógica de muchas instituciones, muchos sectores que confluyen con sus intervenciones. Miren ustedes la inseguridad que tenemos ahora. ¿Ustedes creen que eso es un problema solamente del Ministerio del Interior? No, ¿verdad? Hay un conjunto de entidades que tienen que trabajar de manera simultánea para poder resolver ese problema. Entonces, innovar implica eso, ¿sí? Darnos cuenta de la forma como debiéramos operar en el sector público. También hablaba de innovar para generar confianza pública, ¿sí?
¿Cómo generamos confianza pública si seguimos quedándonos en esa mirada tradicional de hacer reglamentos, de aprobar normas, aprobar políticas, pero nada se implementa, nada se ejecuta, porque los egos nos siguen ganando, digamos, en este recambio de funcionarios públicos que se dan cada vez más seguido en el Estado? Esta alta rotación hace que los procesos queden inconclusos. Y el ciudadano no puede estar esperando de que por un tema de egos o por un tema de visión no llegue la intervención de manera inmediata al ciudadano. No puede ser que tengamos las brechas, los problemas identificados de hace décadas, pero todavía no lo hemos resuelto porque no tenemos una trazabilidad de poder trabajar con una mirada, digamos, común del país que nosotros soñamos a futuro para las próximas generaciones. Entonces, la única forma de generar confianza no es, digamos, cómo arreglo mis procesos, cómo incorporo incluso la tecnología digital, cómo tengo el mejor recurso humano dentro de mi organización, si lo que yo produzco no es lo que necesita el ciudadano. ¿Cómo genero confianza pública? Cuando yo mejore la calidad de los servicios, cuando yo use la regulación como un medio efectivo para transformar la vida de las personas. Entonces, ese debiera ser el tránsito en esta mirada que nos plantea el profesor Cristian. Otro aspecto que también he tomado nota aquí, hablaba de que necesitamos normas habilitantes para aprender del error, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de innovar es eso. No hay forma de mejorar si no nos atrevemos, digamos, a hacer las cosas de manera distinta. Y yo creo que eso pasa por salirnos de este paradigma del modelo burocrático que está centrado en reglas, en procedimientos preestablecidos para animarnos a partir de conocer la realidad y en función a esa realidad el Estado se tiene que adaptar. Como decían los romanos, los hechos transforman el derecho. Pero nosotros seguimos todavía con esa lógica de que pensamos, en este caso, transformar los hechos a partir de lo preexistente. Eso, digamos, no va contra, va, digamos, contra cualquier sentido común que todos estamos aquí coincidiendo. Aspectos importantes que toca, por ejemplo, Marushka, desde su vasta experiencia que tiene en esta parte, y también ha tocado qué tan importante es generar esta confianza digital, ¿no es cierto? Y cómo el medio digital puede contribuir de manera esencial a lograr esa confianza entre Estado y ciudadanía. Sin duda, hay muchos ya estudios y también evidencia al respecto cómo la incorporación de las tecnologías digitales han ayudado a luchar de manera efectiva contra la corrupción. Yo creo que por allí podemos seguir pensando también como un medio efectivo para ese problema que afecta no solamente al Estado peruano, sino a muchos países en el mundo. Hablaba también de fortalecimiento del talento digital, es que hacia eso tenemos que apuntar. O sea, estamos en la era digital. Si nosotros no nos subimos como servidores públicos, si nos quedamos en el pasado, no hay forma de que el Estado esté acorde a la nueva tendencia que ahora nos gobierna, que es el tema digital. ¿Cómo garantizar la interoperabilidad en el Estado? Eso lo venimos pensando desde hace muchos años. Lo que ocurre es que acá nos gana el síndrome de isla. Cada uno vive en su mundo. Cree porque hay una ley de creación que le dice que tiene autonomía económica, administrativa, financiera, funcional, es isla. No hay forma que nos gane ese pensamiento. En la estructura y organización del Estado, en mi opinión, tal como lo explicamos en el programa de gestión pública, todo está clarísimo. Está claramente delimitado los roles de los tres niveles de gobierno. Está claramente delimitado la interrelación y complementariedad que hay en los tres niveles de gobierno. Todos, digamos, en los tres niveles de gobierno, todas las entidades tenemos afinidad por implementar una política de orden nacional. Tenemos un objetivo común hacia donde se orientan nuestras intervenciones. Entonces, ese conocimiento que se va generando de manera diaria en cada una de las organizaciones públicas tiene que empezar a interoperar. No podemos, yo lo veo ahora en esta nueva experiencia que estoy inmerso ahora en este mundo de la inversión pública, la verdad es para caerse de espaldas. ¿Cómo nos pasamos en una discusión de reglas internas, de reglas administrativas, que pone el formato, que cumple con poner la nota, y finalmente una inversión pública en el Estado se puede tardar 10 años? Y las personas pueden seguir muriendo porque no se puso el puente o porque no se hizo el hospital o no se implementó, se equipó un hospital. Eso es absurdo. Entonces yo creo que de qué manera entonces generamos que la interoperabilidad con la información, digamos que se comparte en la misma fuente, con los mismos estándares que pueda dictar el rector, pueda ser un referente para poder tomar decisiones de manera rápida en el Estado. Y no me queda duda que las tecnologías digitales son un medio efectivo que nos puede, en este caso, o que puede contribuir de manera directa
en llegar mejor al ciudadano, ¿sí? Otra parte también que dijo Marushka era cerrar las brechas digitales como expresión de un derecho humano. No podemos nosotros como Estado ser ajenos y lo que tenemos es que ver cómo en el presupuesto, en la discusión de la ley de presupuesto público, empieza a tomarse una determinación si queremos ser el país que todos soñamos. Es que esto se tiene que explicitar también en números, en presupuesto, para poder destinar, pensando no en una solución de un gobierno. Yo creo que esto tiene que verse a mediano y largo plazo. Por tanto, hay que poner allí los recursos que sean necesarios para poder hacer, en este caso del gobierno digital, un derecho fundamental de manera efectiva. Y en cuanto a las reformas que yo preguntaba, creo que ahí ha habido coincidencia, que ya todo está escrito, tenemos que ir desde el discurso a la acción. Y me gustó, digamos, esta parte, por ejemplo, en materia digital que decía Marushka, es que tan simple como eso, o sea, hay cosas que ya están dichas. ¿Cuáles son esas reformas que se tienen que dar? Lo que ha planteado es que falta ejecutar la Política Nacional de Transformación Digital. Entonces, eso me permite a mí hacer ya una reflexión de manera general de cómo funciona en la experiencia que compartimos los profesores en la escuela de gobierno, cómo funcionan los gobiernos. Y yo creo que no es el caso del Estado peruano nada más, sino este es un patrón, digamos, en países como los nuestros. Es que, lamentablemente, en el Estado no se respetan, digamos, los cursos de acción. Tratamos de reinventar las cosas. Llegamos a la función pública y lo primero que hacemos es, ¿qué tengo que modificar? Es absurdo. Hemos visto cuántas delegaciones de facultades y le he podido evidenciar que quieren modificar una ley cuando nunca se implementó. O sea, ¿en base a qué? ¿Cómo quiero dejar de aplicar una política si no tengo evidencia para sostener su modificación? Entonces yo creo que eso pasa por cambiar la cultura organizacional y pensar que el momento que nos toca estar en una organización es para contribuir con el servicio público en sentar ciertas bases y quienes nos sucedan tienen que sumarse para poder dar continuidad a esas políticas que se ha hecho en el ejercicio de la función pública. Entonces yo creo que en lugar de estar compitiendo entre egos, porque si ustedes miran, ¿qué hace el Estado? Pregúntense ustedes, los que nos siguen en este conversatorio. Lo único que hace el burócrata tradicional es, y vean en sus logros, se aprobó la ley tal, se aprobó el reglamento tal, se modificó la ley, se modificó el reglamento, se aprobó la política, y háganse una pregunta, y capaz ahí para que hagan una tesis. ¿Cuántas de esas regulaciones, de esas buenas intenciones se han implementado? Creo que el gran desafío que enfrentan países dentro de la región es cómo generamos políticas, cómo generamos consensos políticos además para poder generar y dar continuidad a esas reformas que ya se dijeron desde hace mucho tiempo. Entonces, en lugar de estar compitiendo, digamos, entre egos, creo que la única lucha que debemos tener como servidores públicos es la lucha contra la pobreza. Es esa lucha contra ese cierre de brechas tan necesario que tenemos que realizar en los tres niveles de gobierno para poder garantizar que todos los peruanos y peruanas tengan acceso a servicios de calidad, que todos los peruanos y peruanas vivan dignamente, ¿sí? Que se resuelvan esos problemas básicos que afectan su bienestar. Esa es nuestra lucha como servidores públicos y ese es el deber que debiéramos asumir como tal. Entonces yo creo que esto nos abre una apertura que la única forma de cambiar este paradigma e ir en el pensamiento que estamos señalando, lo van a hacer las personas, ¿sí? Independientemente del lugar que ocupen, porque las instituciones se mueven por personas. Pero si nosotros no incorporamos esa nueva cultura organizacional, si nosotros no organizamos ese espíritu de entender que el sector público está al servicio del ciudadano, que no hay cosa que sea en el servicio público si no es para poder satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, si no es entender de buena vez, tal como dicen las constituciones políticas de los gobiernos democráticos, de que el Estado se ha creado ¿para qué? Para poder garantizar los derechos fundamentales de las personas. Eso es el quehacer de la administración pública. Cualquier reforma que no se oriente a ese fin, no tenemos por qué sostenerla. Entonces ahí hay que aplicar los tópicos de innovación que bien lo ha dicho el profesor Cristian, para poder ir de manera disruptiva, tratando de cambiar esos patrones y esas lógicas para orientar, en este caso, las intervenciones públicas a resolver, en este caso, esas situaciones problemáticas que afectan el bienestar de las personas y que, por tanto, no permite generar lo que ambos invitados han señalado, crear y generar confianza pública.
La única forma de generar confianza pública es cuando las intervenciones del Estado se orientan a las necesidades y expectativas de las personas. Yo les agradezco, profesores Cristian y Marushka, por su disertación. No sé, Mariela, si hay algún espacio para preguntas. Si no, continuamos con la agenda. Tú nos dirás. Sí, Mariela, tu audio. A ver, un momento, Profesor, tenemos me ahí. parece que Mariela ha estado con algún inconveniente en su internet, pero Ya, sí, contigo, Marco, tú nos comentas si hay espacio para preguntas. sí, O profesor, si yo no, creo que unos 10 minutos, 12 minutos como habíamos quedado para preguntas. sí, a ver si los habilitamos, a ver a nuestros participantes, si tienen allí alguna pregunta que nos puedan hacer por el chat, o también si es que se puede habilitar el micro, no hay problema, Sí, claro que sí. De hecho, si Marco. alguno de ustedes desea participar, puede levantar la mano y nosotros abriremos el micrófono. A ver, vamos mirando. A ver, vamos a ver. Bien, vamos revisando aquí también el chat para ver si hay alguna pregunta de nuestros participantes. Bien, yo creo que mientras se animan, no sé si están con sus tiempos, Cristian, Marushka, para que nos puedan acompañar unos minutos más mientras vamos haciendo la presentación del programa. Ustedes me comentan y mientras vamos viendo si a lo mejor hacen alguna pregunta también nuestros participantes. Sí, perfecto, perfecto. Mil gracias. Bien, entonces yo les voy a ir comentando así rápidamente en base a lo que hemos conversado en estos minutos. Es que todos estos temas que tienen que ver con desarrollo de las personas, liderazgo, temas de cómo las tecnologías digitales y la transformación digital son elementos esenciales que puedan mejorar el sector público, todos esos temas lo tocamos en nuestro programa de especialización en gestión pública. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos generar capacidades en los participantes con la finalidad de contribuir a la mejora del desempeño del sector público en beneficio de todos los peruanos y peruanas. La forma como garantiza en este caso o cómo se viene pensado la malla curricular en la escuela de gobierno está pensado en cómo generamos incidencia a nuestros participantes para que puedan ser agentes de cambio, para que puedan mirar las cosas de manera diferente y que no sean las reglas preestablecidas las que gobiernan las decisiones dentro del sector público, sino que nos debemos atrever a tomar decisiones en la medida que éstas nos orienten a los propósitos públicos. A ver, veo ahí que parece ser una pregunta. Sí, de Carolina A ver, Rojas. voy a leerla, sí. Carolina Rojas nos pregunta, ¿se tendría que hacer un trabajo de coaching ejecutivo y liderazgo efectivo para los líderes y jefes de las áreas clave? Porque es básico que los jefes tengan manejo de equipos de trabajo, resolución de conflictos y establecimiento de objetivos en la gestión pública. Veo que es un comentario, pero creo que puedes complementar, Cristian, allí por la materia. Sí, correcto, Ever. Muchas gracias por la pregunta. Cuando Servir ha realizado evaluaciones a través de una metodología que se conoce como el Assessment Center, que permite a través de la observación y de un conjunto de situaciones simuladas hacer una evaluación de los candidatos, específicamente el segmento directivo, nos damos cuenta o se advierte y la tendencia es la misma desde el 2012, donde mejor salen evaluados nuestros directivos es en aquellas competencias que se conocen como transversales, es decir, trabajo en equipo, orientación a resultados y vocación de servicio. Y donde menor resultado tienen es nada menos que en liderazgo y visión estratégica, que son dos competencias fundamentales para el ejercicio directivo. Por eso es que esta idea que se propone en el comentario pregunta de si debiera ser necesario una suerte de coach para ejecutivos, es una muy buena idea. De hecho, la Escuela Nacional de Administración Pública está trabajando un programa de coach para poder apoyar a los directivos para esto que parece, digamos, esencial en la lógica de la dirección, tiene que ver con la dirección de personas. Y ahí aparecen algunos desafíos para poner un propositivo. Y cierro con una frase que me gusta mucho de Peter Drucker que dice,
Nadie puede pretender gestionar a otros si no es capaz de gestionarse a uno mismo. Exactamente. La importancia de aprender a gestionarnos y sobre esa base, con el autoconocimiento, el liderazgo personal, emprender estos procesos de direccionar, hacer gobierno, digamos, de personas, gestionar personas, que es además una labor noblísima, porque además de lograr resultados para la organización, se centra en desarrollar personas. Yo creo que ahí hay un trabajo que efectivamente, como se plantea en el comentario, trabajar modelos de coach para directivos, sí, en algunos casos, sobre todo donde ya se ha identificado que hay serias, digamos, para poner un propositivo, aunque cuesta un poquito, pero cuando los desafíos son mayores. Yo creo que hay un trabajo que formular de todas maneras. Gracias. Bien, gracias a nuestra participante por la pregunta y al profesor Cristian por la absolución y también por complementar. Bien, entonces seguíamos explicando como parte del programa. Esta es la malla curricular que se tiene en el programa de gestión pública. Hay 8 módulos que forman parte de, gracias a ti, Carolina, que tiene nuestro programa y son 150 horas. El primer módulo es modernización de la gestión pública, luego el módulo de política pública y planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión pública, abastecimiento público, control gubernamental, habilidades directivas en el sector público y un taller integrador. Lo novedoso que tiene nuestro programa es que, a diferencia de otras ofertas formativas, es que nosotros tenemos un taller integrador. De manera tal que en un caso aplicado que está muy orientado a la lógica de servicios, porque hablamos de gestión pública que tiene que ver con la operación, allí se pone en práctica cada uno de los aprendizajes y habilidades que se han ido generando en cada uno de los módulos que forman parte del programa. De otro lado, también el programa tiene una mirada sistémica. ¿Sí? En la medida que hay sistemas administrativos que tiene que ver con el modelo de gestión para resultados que ustedes ven en la malla curricular, pero lo que hemos invocado a nuestros profesores, y es parte de la revisión también de los contenidos que se revisa, que van a disertar, es que cuando desarrollen cada una de sus temáticas lo hagan en un marco sistémico, procurando explicar cómo su sistema se encuentra vinculado con sucesos que se tienen que dar con otros sistemas. Es decir, cómo se articulan, cuáles son esos procesos transversales en la cual están espacios de mejora que seguramente debe darse en la administración pública para poder llegar desde el Estado en los tiempos correctos. También hemos incorporado, por ejemplo, este módulo de modernización de la gestión pública, pero no nos hemos centrado solamente en la política, sino hemos tratado de incorporar contenidos que nos den el ABC de la gestión pública para poder dar esos tópicos y esos conceptos generales tan necesarios y esas lógicas que también deben ser parte de la cultura organizacional, como intentamos allí explicar a propósito de la disertación del profesor Cristian, que tiene que ver con la mirada sistémica, de entender que los problemas públicos se resuelven siempre con la interacción de un conjunto de actores, tanto públicos como privados, hablando de lo público con los 3 niveles de gobierno. También se explica las políticas públicas, no solamente entrar a hablar de planeamiento estratégico, lo que ya conocemos en el marco de este sistema, sino que se abordan las políticas públicas para poder dar ese aprendizaje a nuestros alumnos de entender la razón de ser del sector público de los estados democráticos. Es que todo su funcionamiento se basa en la capacidad que tienen para poder identificar cuáles son esas problemáticas que afectan su bienestar. Y las decisiones de política que se van tomando y las prioridades que se van estableciendo tiene que ver mucho con aquellos problemas que afectan y tienen un mayor impacto en el bienestar de las personas. Eso es lo que conocemos como políticas públicas, que no es otra cosa que aquellas decisiones de gobierno explícitas que tienen por objeto resolver aquellos problemas públicos que afectan el bienestar de las personas. ¿Sí? Y luego vemos ya el planeamiento estratégico, pero con una lógica más holística, de manera tal que se explicite de que los instrumentos desde el planeamiento lo que buscan es priorizar y dejar claridad sobre cuáles son esas prioridades que debiera seguir una institución y un gobierno también. El presupuesto público se explica desde una lógica de gestión para resultados, la inversión pública de la misma manera, tratando de orientarlo a cierre de brechas. Abastecimiento público, se explica toda la cadena de abastecimiento, ya no solamente la compra pública, sino todos los componentes que lo conforman. El control gubernamental, lo que hemos pedido es que se haga con una lógica como ocurre en las contralorías modernas, que es desde una lógica del desempeño. ¿Sí? Con una lógica más preventiva que sancionadora. Y las habilidades directivas, que es fundamental porque lo ha explicitado bien el profesor Cristian, es qué tan importante
es hablar de capacidades o desarrollo de capacidades con el elemento más importante que forma parte de una organización, que no son otra cosa que los servidores públicos. Son las personas que atienden a personas y necesitamos generar las mejores capacidades y dar tópicos de liderazgo para que dentro de sus organizaciones, en el rol que les toque ocupar, puedan tener esas capacidades para poder tomar decisiones de manera efectiva que permitan, en este caso, hacer que las entidades cumplan con su misión, que no es otra cosa, satisfacer las necesidades y expectativas de las personas. Esa es la forma, alumnos, cómo es que se conforma nuestro programa. Siguiente, por favor, Marco. Y para ello tenemos una plana docente de primer nivel. Cada uno de los profesores que forma parte de nuestro programa y que además dicta cada uno sus módulos, en algún momento han estado o han dirigido esos sistemas administrativos en su momento. Entonces tienen la experiencia para poder contar, en este caso, lo que sucede, los problemas que enfrentan los sistemas administrativos y los desafíos también que se dan en cada uno de ellos. Entonces, esta es la plana docente que tenemos a la profesora Rocío Béjar, que ha sido también directora en su momento del sistema de programación multianual de inversiones. Tenemos al profesor Jim Berchero, que es experto, digamos, consultor en materia de control gubernamental. A Juan Pablo Silva, que se ha incorporado este año para poder dictar el tema de presupuesto público. Tenemos allí gran experiencia. Él ha sido viceministro además, así que tiene todas esas capacidades en la experiencia práctica para poder compartir con nuestros alumnos que lleven este programa. El profesor Víctor Villanueva, desde que lo conozco, forma parte, está muy vinculado con la compra pública. Actualmente es vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado y tiene amplia experiencia, ha sido partícipe de muchas de las reformas y regulaciones que se han dado en materia de compra pública. La profesora Paola Marius Vázquez tiene mucha experiencia, ha trabajado en muchos ministerios, entonces tiene en este caso ese bagaje, esa experiencia que podría volcarlo desde esa mirada empírica para el curso que desarrolla, que tiene que ver con planeamiento estratégico. El profesor Cristian León, ya lo han evidenciado ustedes, él ha trabajado en la misma instancia rectora del servicio civil, así que tiene todos esos conocimientos y conoce de las reformas. Además, ha sido el primer director de la escuela de la ENAP, ¿verdad? Así que tiene todas esas capacidades y desde el tiempo que yo lo conozco a Cristian, siempre lo he visto involucrado en la materia vinculada con recursos humanos, así que va a ser un lujo también contar con él en nuestra plana docente. Y la profesora Patricia Concha, que ya nos acompaña desde el año 2020 desarrollando el taller integrador, que ha ido innovando de manera todos los años ha ido innovando, digamos, en base a las apreciaciones que también y a las encuestas que hacen nuestros alumnos para ir tratando de fortalecer este taller integrador que lo hemos puesto como uno de los atractivos, ¿no es cierto?, que tiene nuestra malla curricular. Sin duda, alumnos, futuros alumnos en todo caso, o a los interesados en llevar este programa, yo les aseguro que cuentan con la mejor plana docente, con las mejores capacidades y con una estructuración de los contenidos y de la forma como se desarrolla el programa que va a ser beneficioso para ustedes. Y solamente para cerrar, comentar que es tan importante seguir capacitándonos. Creo que las personas que nos capacitamos constantemente estamos en mejor aptitud para poder asumir desafíos, para asumir retos. Yo les invito, en este caso, a ser parte de la comunidad PUC para que a partir del desarrollo de capacidades que desarrollamos como parte de la incidencia de la academia, podamos complementar sus capacidades en ustedes para poder eh, contribuir en la mejora de su desempeño en las organizaciones públicas o para aquellos que aún no lo son, pero que tienen la intención de ser parte del sector público o a lo mejor trabajan como consultores. Es importante que conozcan esta maraña de cómo funciona el sector público y por dónde están los principales desafíos que enfrenta la administración pública. Con eso, yo agradezco una vez más a Cristian y a Marushka por estar con nosotros, por su brillante presentación, muy claro, digamos, los conceptos y las ideas que han expuesto el día de hoy. Gran parte de lo que hemos disertado el día de hoy es parte de las discusiones que se tiene en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas en su programa de gestión pública. Muchas gracias una vez más, Cristian y Marushka. Les deseo, digamos, lo mejor y que estén muy bien. Yo doy pase, en este caso, al área de marketing para continuar con el programa. Muy buenas noches con todos y todas. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Marco. Bien, profesor. Muchas gracias
también por esta excelente exposición y también agradecerles a Marushka y al profesor Cristian, ¿no? Eh, Como comentamos al inicio, este evento lo estamos realizando en el marco de la convocatoria del programa de especialización en gestión pública, cuyo inicio está programado para este 1 de julio. Es un programa de 150 horas académicas y su modalidad de dictado es en modalidad a distancia, ¿no? En ese sentido, también el día de hoy nos acompaña Wendy Quiñones, quien es la asesora comercial del curso y le va a comentar un poco más sobre los beneficios de este curso, de por qué deberían estudiar con nosotros, por qué deberían estudiar con esta excelente plana docente que manejamos en la Escuela de Gobierno, ¿no? Entonces, sin más, adelante, Wendy. Sí, muchas gracias, profesor Ever. Muchas gracias, Marquito, por el pase. Muy buenas noches a todos los participantes de este evento. Como menciona Marco, estamos en la actual convocatoria del programa de especialización en gestión pública que tiene inicio el 1 de julio y tenemos vacantes limitadas. Este programa forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua, se dicta en una modalidad a distancia y tiene 150 horas académicas de aprendizaje. Ahora, ¿por qué somos la mejor opción para ustedes? Nosotros brindamos una formación bajo un enfoque de gestión pública donde se integran contenidos teóricos con la aplicación práctica. Además, brindamos una modalidad a distancia que tiene sesiones en vivo sincrónicas con los docentes y se complementan con actividades asincrónicas. Además, contamos con el respaldo académico de ser la universidad número 1 del Perú según el QS World University Ranking 2025. Entre los principales beneficios que les brindamos en este programa de especialización es la certificación que se otorga. Se otorga una certificación digital por haber culminado de manera satisfactoria ese programa. Asimismo, se entrega un certificado de notas y una insignia digital. Esta certificación es emitida por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y de manera adicional les damos la oportunidad de participar en el taller vivencial, el cual la participación es voluntaria, pero quienes deseen asistir o asisten de manera presencial, se les estaría entregando una constancia de participación. Este programa, como les comentaba, se dicta en una modalidad a distancia y tiene fecha de inicio programado para este 1 de julio. Los horarios para las sesiones en vivo con los docentes serán en una frecuencia de 3 veces por semana. Está programado para los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche y también los días sábados de 9 a 12 del mediodía. Y bueno, de manera excepcional habrían clases 3 viernes, 2 lunes y un miércoles, que sería el 30 de julio. Y como beneficio a los participantes que, bueno, han asistido a este evento y también para poder, hemos extendido este beneficio de la Semana del Servidor Público, en el cual valoramos su esfuerzo y extendemos esta promoción para ustedes. Así que de manera individual, en vez de pagar la tarifa regular, que es de 4.900 soles, cada uno estaría pagando el monto de 4.400. Es un pago total el cual tienen este beneficio vigente solamente hasta el día viernes 23 de junio. En el chat estaré compartiendo el formulario para que ustedes puedan registrar sus datos, ya que es un beneficio exclusivo y contamos, como yo les comentaba, con vacantes limitadas. Comentarles adicionalmente de que nosotros tenemos convenios con dos bancos, que es el BBVA y con Diners, que les permite poder hacer el pago o dividir el pago hasta 12 cuotas sin intereses. En el chat también estoy compartiendo mis datos para que se puedan comunicar conmigo de manera directa en el caso de tener alguna consulta. Ahora, en relación a las demás tarifas que tenemos disponibles, disponemos también de la tarifa pronto pago. Es una tarifa individual donde la inversión por cada participante es de 4.700 soles y este beneficio va a estar vigente solo hasta el día 24 de junio. Asimismo, también tenemos la tarifa general que tiene una inversión de 4.900 soles y esta tarifa es la única que les brinda la opción de poder financiar este pago. Para ello es a través de una previa evaluación y en el caso de acceder y ser aprobados a este financiamiento, primero realizarían un pago de la cuota inicial que es de 1.600 soles
y de manera posterior son 3 letras adicionales de 1.100 soles cada una de ellas. Asimismo, bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por su asistencia en este evento. Mi nombre es Wendy Quiñones y quedaría atenta para poder comunicarme con usted, ya sea por llamada, vía WhatsApp. Se pueden comunicar conmigo al 992-966-374. Y bueno, los esperamos en este programa de especialización en gestión pública. Tengan todos muy buenas noches y gracias por su participación. Muchas gracias, Wendy, y nuevamente agradecerle a nuestros docentes e invitados el día de hoy, al profesor Ever Kuzma, al profesor Cristian León y también a Mareushka por esta participación. Y sobre todo también agradecerle a cada uno de ustedes por haber estado partícipes, haber sido partícipes de este evento, ¿no? Esperamos que puedan participar del programa de especialización en gestión pública y verlos en nuestras aulas. Muy buenas noches y que tengan buen inicio de semana.